Voy a chequear aquí. Maestro, ¿qué tal? Buenas Hola. noches, ya estamos por fin viéndolo después de tiempo y ahora en esta nueva etapa, ¿no? Que nos toca vivir con esto de la pandemia, así que hay que ver nuevas cosas. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar esta conversación y hablar un poco ahora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en este tiempo? Bueno, bien, durante el tiempo del confinamiento, bueno, en primer lugar quería decir que es un placer estar aquí, volverte a ver y felicitarte por esta iniciativa para divulgar un poco más aspectos de la guitarra. Pero decía que durante este confinamiento pues he aprovechado para hacer muchas cosas que hacía tiempo que no podía hacer de manera relajada, como leer, estudiar tranquilamente, estar con mis hijas mucho tiempo, así que muy bien. Bueno, sí, sí. Esta etapa nos tocó a todos de un día para otro, así que tuvimos que eh, realizar nuevas cosas, ¿no? Claro. Reinventarnos, como sí vengo diciendo bastante. Y bueno, en el caso de nosotros que sí tenemos un ritmo de estudio, ahora ese estudio se hace ya en casa, más tranquilo, ¿no? Algo que siempre queríamos, tener más tiempo para tocar. Así es. Y bueno, ahora estamos llevando eso de esta manera. Pero bien, pues ahí estamos con este nuevo rumbo. Bueno, maestro, este ciclo de charlas, básicamente, como usted dijo, es una manera de divulgar más, ¿no? Puntos de la guitarra. Hemos tenido a Fernando Massa, un constructor de guitarras que radica en Italia. Estuvimos con María Rivera también, hablamos sobre Emilio Pujol, con Isabel Martínez, también hablando de su disco y sobre el papel de la mujer en la guitarra. Y ahora pues tenemos el honor de tenerlo a usted y de conversar sobre un guitarrista, un maestro muy importante en la historia de la guitarra y que muchos conocen, pero hay un pequeño sector que todavía no conoce mucho más allá del nombre, ¿no? Y nos interesaría llegar más a ello a través de usted, que fue discípulo directo del maestro José Tomás, y nos cuente un poco de distintos aspectos de él, ¿no? Eh, ya sea José Tomás como persona, como docente, como guitarrista, como concertista. ¿Cómo es su acercamiento con José Tomás, maestro? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo inició su relación con él? Bueno, yo tuve la suerte de encontrar a un maestro como José Tomás en la ciudad donde yo nací. Eso quiere decir que desde muy joven tuve la oportunidad de no solamente de conocerlo, sino de también trabajar y estudiar con él. Eso fue cuando yo tenía poco más de 14 años y para mí la verdad es que fue un privilegio, ¿no? Además, aquí en Alicante había y sigue habiendo un gran ambiente de guitarra y yo desde muy pequeñito pues pude ver a guitarristas de todo el mundo que venían a estudiar con José Tomás. En ese sentido, ya digo, fui un privilegiado y sí que recuerdo de sus clases y, bueno, en realidad desarrollamos una gran amistad después, pero yo quizás soy el discípulo de José Tomás que más años estuvo estudiando con él. También con otro gran amigo y guitarrista, Miguel Jabaló, y yo estuve bajo su dirección durante más de 7 años. Y él, para los que no conozcan un poco su persona, su figura, él había estudiado sobre todo con Andrés Segovia, pero también recibió lecciones de Emilio Pujol y Saiz de la Maza, Regino Saiz de la Maza. Por tanto, él venía de una tradición guitarrística española muy sólida. Sus clases eran siempre un ejemplo de coherencia musical, de sabiduría, y se podría decir que él enfocaba sus enseñanzas desde el punto de vista casi desde un director, como un director de orquesta. Él ponía especial atención
en cuestiones musicales tipo fraseo, estructura, análisis y, por supuesto, también en utilizar siempre unas digitaciones que tuvieran una razón de ser. Okay. Sí, bueno, averiguando un poco sobre la vida del maestro José Tomás, vi que su formación, bueno, él es conocido por haber sido discípulo de Andrés Segovia, de haber sido también, trabajado con él en Santiago de Compostela, pero dentro de su formación sí estaba en los cursos de música antigua con el maestro Emilio Pujol, ¿no? Y lo de Regino Sáenz de la Maza, es interesante. Entonces, tiene una formación muy sólida. Eh, como usted dice, yo no conocía el aspecto docente de José Tomás, ¿no? Al punto de llevar esa idea, ¿no? De tener una visión muy orquestal de la guitarra, ¿no? Como usted comenta. En cuanto a docente, maestro, el maestro José Tomás, eh, al trabajar directamente con alumnos como usted y como otros discípulos que ha tenido, ¿cómo era en la clase? ¿Era muy del detalle, cuidaba mucho el sonido, era más de expresión o era un todo? Por medio del maestro David Russell, por ejemplo, he sabido que tenía un sonido muy grande, muy lírico, ¿no? Alguna vez le consulté. ¿Qué aspectos era muy detallista el maestro José Tomás? En realidad él era una persona que le gustaba siempre hacer las cosas muy bien. Entonces eso lo proyectaba en el alumno. Desde luego, yo creo que tenía un carácter bastante perfeccionista y eso se reflejaba en sus enseñanzas, lógicamente. Es verdad que tenía un gran sonido. Yo tuve la suerte de escucharle al menos en 6 conciertos en España, casi todos, y uno de ellos también en Bosville, en la ciudad de Bosville, en Suiza. Y yo recuerdo que siempre sus interpretaciones eran un paradigma de la coherencia musical. Él era, por ejemplo, también muy exigente a la hora de no solamente hacer sus programas, sino también de aconsejar obras a sus alumnos que tuvieran un nivel musical importante. En ese sentido, la cuestión era innegociable. Había obras que era prácticamente imposible estudiar con él. No por nada, sino porque él consideraba que no tenían un nivel musical suficiente. Él quería siempre enaltecer la guitarra y que la guitarra fuera un vehículo transmisor de la música. Él, yo creo que además llevó la guitarra a un paso más en la modernidad. Hay que tener en cuenta que con él hay un punto de inflexión, por lo menos en la cuestión de la programación de estudios. En los años 60, 70, yo después ya cuando estudié con él a partir del año 76, 77, bueno, el programa de estudios en Alicante era seguramente el programa de estudios más avanzado del mundo. Estábamos tocando obras escritas prácticamente en ese tiempo y recuerdo que los programas, bueno, de todos sus alumnos estaban hechos un poco a imagen y semejanza de su idea musical. Ok, maestro, es interesante eso, la idea que él que nos comenta, ¿no? De querer elegir, no elegir, sino sugerir qué repertorio manejaban sus alumnos, ¿no? Eh, y sobre todo buscar la calidad musical en la obra. Hay muchas obras pequeñas en cuanto a tal vez a duración, pero que tienen mucho trabajo musical, ¿no? Dentro, y eso a veces es un poco complejo, ¿no? Hay un criterio que ya no está mucho, pero recuerdo que de estudiante aquí había el criterio de algunos compañeros de que una obra pequeña, fácil, o sea, no merecía estar en un programa de concierto, ¿no? O sea, esa obra es muy fácil, pero ya ahora está esa idea como que descartada, ¿no? Muchos de los pequeños preludios de Tárrega, por ejemplo, que son unas joyas, requieren mucha preparación, ¿no? Y son de unos cuantos sistemas. Entonces, veo que esa calidad musical la tenía el maestro José Tomás. Y sí, eso también depende del maestro que uno pueda tener en su tiempo.
¿no? Maestro, comentando también sobre ello, de la manera de enseñar del maestro José Tomás, sabemos que él se formó con Andrés Segovia, entonces viene de esa escuela, de esa técnica guitarrística. Eh, ¿Hasta qué punto José Tomás esa escuela la renovó o la reafirmó o hizo algunos aportes propios basándose en la escuela segoviana? Yo creo que a partir de esa sólida tradición de la guitarra española que él conocía muy bien, me refería antes a lo que significó él para desarrollar una modernidad guitarrística, ¿no? En ese sentido, él era muy estricto siguiendo líneas musicales de mucha coherencia. Y desde luego, en algunos aspectos era muy diferente a las interpretaciones, sus conceptos de interpretación eran en muchos casos muy diferentes a los que había desarrollado Andrés Segovia. Él, por ejemplo, su sonido, como tú decías antes, era un sonido muy amplio, pero era un sonido siempre estaba al servicio de la línea musical. Él, por ejemplo, con la cuestión de los arrastres, con la cuestión del vibrato, era muy cuidadoso en el sentido también de que debía tener siempre todo una razón musical para que esos procedimientos se llevaran a cabo. Entonces sí, era muy exigente, sobre todo desde el punto de vista musical y por supuesto guitarrístico, claro, ¿no? Genial, maestro. Bien. Sí, es interesante saber esto, porque queda, bueno, al ser discípulo de Segovia y, y teniendo en cuenta que la escuela de Segovia pues, es una escuela muy particular en cuanto a interpretación, a cuestión técnica también, ¿no? Las digitaciones que propone Segovia en muchas obras, hay que, a veces realmente funcionan increíblemente bien y en otras a veces pareciera que podrían funcionar de otra manera, ¿no? Segovia ha sido muy particular en ello. Recuerdo que en el máster, cuando hice el máster en Alicante, revisé una obra de Ponce, digitación del maestro Segovia, y cuando llevé el curso realmente, o sea, no entendí el por qué, ¿no? O sea, llegué con la obra a digitar como a mí me salía más fácil. Y recuerdo que el maestro Grondona me hizo entender el porqué de la digitación del maestro Segovia, al punto de que quedé convencido que la digitación de Segovia era la adecuada para esa sonata, ¿no? Entonces es interesante saber por qué un guitarrista digita de esta forma en favor de la línea, de la melodía, de la frase, ¿no? No en todas las obras, obviamente, pero sí en algunas específicas, ¿no? Hablando del caso de esta sonata, ¿no? De Ponce. Maestro, el maestro José Tomás, bueno, pude leer en el libro de Ignacio Ramos Altamira, tuvo una producción discográfica reducida, creo que se reducen a dos producciones. ¿Esto fue debido a que se dedicó mucho a la labor docente o él era un guitarrista de repente más introvertido, más de salones? ¿Podría comentarnos un poco ello? Sí, yo creo que él desarrolló una intensa carrera concertística hasta, yo diría, los finales de los años 70, primeros de los 80 también, los primeros años de los 80. Pero yo creo que llegó un punto que a él el escenario no le llamó demasiado, ¿no? Él era una persona muy apegada a su tierra, él amaba Alicante, le gustaba estar con sus amigos, le gustaba disfrutar de este clima, no era una persona que le gustara mucho viajar y llevar la vida de un concertista con muchos conciertos. Entonces, en ese sentido, yo creo que él desarrolló mucho más la labor docente de acuerdo con ese carácter más bien tranquilo, más bien de estar en un lugar en el que se encontraba a gusto. Bueno, su producción discográfica es verdad, yo tengo el único disco que hizo un anterior, pero sí, y ese disco a él no le gustaba, así que él no quería a él no le Sí, gustaba. De hecho, yo lo conseguí muchos años después bueno, a través de eBay
Y bueno, me gustó oírlo, ¿no? Pero él era una persona muy exigente a la hora de la interpretación. Él, la preparación de un concierto, la preparación de un programa, él lo llevaba muy hasta el límite y era también no solamente exigente con el programa, sino también muy exigente consigo mismo. Yo creo que eso tuvo que ver un poco con el hecho de que en un punto él dejara esa actividad tan intensa, ¿no? Pero desde luego yo recuerdo con enorme cariño y admiración sus conciertos. Eran, eran unos ejemplos maravillosos de interpretación y ya digo, muy diferentes, interpretaciones muy diferentes a las que pudiera haber hecho Andrés Segovia, sin duda, pero en eso radica, creo, la modernidad del concepto musical de José Tomás. Claro, claro, entiendo, sí, y es un gran referente, ¿no? José Tomás, a través de lo que usted comenta, de su forma de enseñar, de la forma de indicar de cómo expresar, ¿no? Y la idea musical que él tenía basada en la escuela segoviana. Y bueno, en un tiempo justamente que en Alicante había obras escritas, ¿no? Para el instrumento, como usted dice, la modernidad en ese tiempo y el movimiento tan fuerte que había de guitarra, ¿no? En Alicante. También, ahí también a la par habría que mencionar al maestro José Luis González, que también dos grandes maestros en Alicante fue una gran suerte para muchos, ¿no? Que también realizó una actividad de conciertos y de docencia, sobre todo en muchos lugares, también de la línea de Segovia, justamente, ¿no? Maestro, José Tomás, como arreglista, también he podido leer un poco de ello. ¿Qué obras arregló? ¿Qué obras adaptó para guitarra? Supe que incluso pudo construir una guitarra especial para estas versiones. ¿Qué nos puede comentar de esos arreglos? Él era un transcriptor excepcional. Sus realizaciones en guitarra de obras para otros instrumentos son modelos para cualquiera que quiera aprender del arte de la transcripción. Él tenía especial atención hacia la música antigua. Él hizo muchas transcripciones pues, de obras de Bach, de Dowland, de Weiss, y durante algún tiempo, precisamente por ello, estuvo tocando con una guitarra Ramírez de 8 cuerdas. Es verdad que después volvió a la guitarra de 6 cuerdas y en los últimos años de su vida la guitarra de 8 cuerdas prácticamente no la llegó a tocar. Pero como decía, él como transcriptor era una persona, o sea, era también un artista realmente preocupado en conseguir que las texturas del piano, del violín, del laúd, en la guitarra, llevadas a la guitarra, fueron unas texturas que respetaran profundamente el espíritu musical. Y en ese sentido, por eso digo que sus transcripciones eran un verdadero ejemplo y todavía lo son un verdadero ejemplo para todas las personas que quieran acercarse a ese procedimiento, ¿no? Genial, maestro, genial. Hablando justamente de este tema de transcripciones, él hizo una transcripción muy especial de la obra de Óscar Esplá, del Tempo de Sonata. Creo que tuvo que basarse en la partitura del arpa, si no me equivoco, en la versión para arpa. ¿Podría comentarnos de ello? Es una obra interesantísima también, que se le escuchó a usted incluso, Sí, esta obra tiene la historia. una historia muy larga, sí. Óscar Esplá, Andrés Segovia le había pedido en alguna ocasión a Óscar Esplá que escribiera una obra para guitarra, ¿no? E incluso él cuenta un poco parte de esta historia en el discurso de ingreso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero, aunque es una historia larga, se podría resumir así. La primera, o sea, la versión de esta obra que hace Óscar Esplá, la versión, o sea, la obra que compone Óscar Esplá, al enseñársela a Andrés Segovia, pues parece que no tuvo un gran
una gran respuesta, ¿no? Segovia, por supuesto, nunca la llegó a tocar. Él en ese discurso, en ese acto, decía que era una obra demasiado intrincada, que era una obra demasiado complicada. Entonces, Óscar Esplá no llegó a modificarla, sino simplemente cambió la primera hoja, entonces donde ponía tempo di sonata para guitarra, puso tempo di sonata para arpa cromática. Eso durmió el sueño de los justos durante muchos años, porque es una obra de los años 20. Hay que tener que era una obra muy importante, escrita en los años 20, en la época en que Óscar Esplá había escrito La noche buena del diablo. De hecho, hay algunos temas recogidos de esa obra sinfónica. Y a la muerte de Óscar Esplá, en el año 76, creo recordar, Antonio Iglesias, que era el que estaba recogiendo todos los papeles, los documentos de Esplá, encontró esta obra que ponía tempo di sonata para arpa cromática. Se la enseñó a Nicanor Zabaleta, el gran arpista, y Zabaleta dijo, bueno, esta escritura no encaja con lo que se pudiera esperar de una versión para un instrumento como el arpa. Es una escritura más bien guitarrística. Y de ahí sale entonces el hecho de que esa partitura llegara a manos de José Tomás. De hecho, Segovia siempre le había hablado a José Tomás sobre la existencia de una obra que había escrito Esplá hacía muchos años. Pero claro, José Tomás no tenía ninguna información adicional, entonces él no sabía ni a qué se refería. Pero en ese momento apareció esta obra, ¿no? Es una obra de una estructura formal maravillosa. Yo la he tocado muchas veces y realmente amo también su lenguaje, porque es un lenguaje muy mediterráneo, es un lenguaje muy intelectual también, que llega en realidad a los límites de lo que se puede hacer en la guitarra, pero desde luego creo que es una obra muy importante dentro del repertorio guitarrístico español del siglo XX. Él dio el estreno de esta obra en un concierto en la Fundación Marx, al que yo tuve la suerte de asistir, un concierto maravilloso. Y después yo grabé esta obra también, hice una edición de ella y esa es un poco la historia resumida de esta obra. Sabía de la obra, usted recuerda, en Alicante nos comentó un poco, pero fue interesante leer eh, la versión, ¿no? Que José Tomás la pasó de arpa, guitarra y... Bueno, en realidad José Tomás no es que la pasara del arpa a la guitarra, sino simplemente era una obra que estaba escrita para guitarra, Ah, pero Andrés Segovia no reaccionó muy alegremente ante ella, ¿no? Entonces, claro. Óscar Esplá pensó que era de todo punto imposible tocarla en la guitarra y no era así en realidad. Bueno, sí, la verdad que y suena muy bien. Tengo la versión suya. Bueno, recordemos también un poquito toda esta línea que viene de José Tomás, de grandes concertistas de los discípulos más resaltantes, ¿no? Donde se encuentra usted, el maestro Trepat, David Russell. Usted me comentó de otro compañero que no tenía conocimiento. Bueno, es que estaba hablando de un guitarrista también alicantino y que estudiamos, él era un poco más joven, pero Miguel Jabaloy también, que ahora es profesor en Cambrils, y bueno, y muchos otros, por aquí han pasado decenas o centenas de guitarristas de todo el mundo, ¿no? Y además, como decía antes, yo tuve la suerte desde muy pequeño conocer a muchos de ellos, ¿no? Yo casi no me perdía ninguna clase de José Tomás, iba a escucharlas y el hecho es que yo pues con 16 o 17 años había escuchado un repertorio amplísimo de obras en la guitarra y por supuesto muchas clases de José Tomás. Con ello aprendí enormemente. Sí, sí, la verdad que sí, en, en esas clases donde se comparte con muchos guitarristas y con maestros de alto nivel, en el caso de José Tomás, se aprende mucho, ¿no? Y eso también lleva a Alicante, ¿no? Alicante como un centro de guitarra y para estudiar y aprender guitarra. En el tiempo suyo de estudiante estaba José Tomás, estaba el maestro González, José Luis González, y venían guitarristas de todo el mundo, ¿no? He visto por allí fotografías de una diversidad, me quedaría corto nombrar 10 o más países, ¿no? Que iban justamente a Sí, buscar a estos maestros. Y algo similar ya está pasando en estos últimos años con el Máster de Alicante, ¿no? Que
que siempre que hablo del máster o con los compañeros que lo hemos hecho, eh, en mi caso, es un antes y un después, ¿no? Es un cambio total el que uno tiene desde todo punto de vista, o sea, la convivencia, el aprendizaje, uno, si bien es cierto, es poco tiempo para asimilar tanta información, luego, al menos en mi caso, después de casi un año, pude ver los resultados de todo ese aprendizaje, ¿no? Y en una ciudad, pues, que tiene todo a favor para estudiar, ¿no? Tenemos el mar a 5 minutos, las clases son muy cerca, la ciudad es muy inspiradora, la residencia, todo es increíble realmente en este máster. ¿Cuál es el balance, maestro, de este máster? Ya tiene años, desde el 2013, si no me equivoco, yo fui a la cuarta edición y ya fue el primer congreso de estudiantes, pude tocar allí y bueno, seguramente vamos a realizar actividades entre los exalumnos. Eh, ya el máster de Alicante es un referente mundial, sin duda. ¿Cómo ha visto todo este tiempo el balance en estos años del máster? Bueno, yo creo que todos debemos estar contentos, no solamente las personas que organizan el máster, sino también los profesores que participamos y los estudiantes que han venido y que van a venir. Yo creo que es una experiencia realmente maravillosa, diría excepcional, por todas las circunstancias que tú has comentado, ¿no? La ciudad, el edificio de San Roque, las clases, los profesores que vienen, la serie de conciertos del auditorio. Es decir, yo creo que durante 6 meses es el mejor lugar para estudiar guitarra, yo diría casi del mundo, ¿no? Pero sí, Alicante además, antes nombrabas a José Luis González, es que yo creo que durante 2 décadas Alicante con José Tomás y con José Luis González era en realidad el centro pedagógico de la guitarra, ¿no? Por aquí venían grandísimos guitarristas, bien a Alicante para estudiar con José Tomás o bien a Alcoy para estudiar con José Luis González. Y eso, pues claro, se retroalimentaba de una manera especial. En cuanto al máster, volviendo a él, este año hemos hecho la octava edición por el problema de la pandemia, se quedó a mitad, pero el año que viene los cursos que nos hicieron de los estudiantes de este año se van a hacer en mayo y junio del 2021, por lo que van a coincidir estudiantes de la novena edición con los estudiantes de la octava edición. O sea que durante 2 meses aquí va a haber más de 20, no sé, 26, no sé cuántos guitarristas y que van a coincidir y va a ser una experiencia estupenda, ¿no? El balance yo creo que no puede ser mejor. Es verdad que ahora mismo es un referente mundial del que estamos muy orgullosos y pensamos también, habías nombrado el Congreso, es nuestra idea hacer otro Congreso con motivo de la 10ª edición. Así que si no es antes, por lo menos esperamos verte aquí. Para No, entonces. encantado, encantado, claro que sí. Y sí, realmente el máster ayuda mucho como intérprete también, ¿no? La diversidad de temas y cada maestro que se elige para los temas específicos suelen ser pues los más conocedores, ¿no? Ya sea en la música de Bach, música española, siglo XX, la verdad que se aprende muchísimo y nos ayuda también en mi caso, que me dedico también a la docencia aquí en la Universidad Nacional de Música, también me enseñó mucho al poder llevar a la par una carrera de conciertos, ¿no? Hacer una carrera de concertista, que he ido manejándola poco a poco desde donde estoy y poder salir afuera. O sea, realmente el Máster de Alicante para mí ha sido una plataforma de la cual he podido ir por un camino al cual yo estaba buscando, de las diferentes líneas que hay, ¿no? Están pues los Claro, claro. concursos, otros están con otros proyectos, ¿no? Y grandes guitarristas que también han pasado en el máster, ¿no? Mi compañera, Kyuji Park, una excelente guitarrista, Isabel, Andrea González y muchos otros, ¿no? Muchos talentosos guitarristas, su línea pues es los concursos, los conciertos mundiales.
otros como en mi caso, que trabajamos con proyectos muy personales y que también estamos en línea de conciertos, ¿no? Entonces el máster en Alicante realmente ayuda Se trata mucho de eso en realmente. realidad. Perdón. No, sí, dígame, maestro, dígame. No, no, no. Se trata en realidad no solamente de hacer una labor docente, sino también, como decías tú, ayudar a los guitarristas a que desarrollen nuevas perspectivas. Aquí, como sabes, pues se da la oportunidad de hacer conciertos en diferentes sitios de la ciudad, incluso en la provincia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un proyecto global. Y si ello sirve para que los guitarristas tengan mayores oportunidades, desarrollen caminos y perspectivas mejores, pues para nosotros ese es el objetivo, ¿no? Perdona, Abel, creo que te he perdido la conexión. Sí, se te cortó un poco, ¿me escuchan? A Ahora, ver, sí, ya ahora, volvió. sí, sí, No hay ahora. problema. Sí, sí, ahora estamos. Bien. Sí, lo que pasa es que también hablar de Alicante a mí personalmente me emociona mucho. Y Claro. sí, la formación que uno tiene allá y todos los conocimientos que uno aprende ahí van más allá de las expectativas realmente con las que uno va, ¿no? Aparte, en el caso mío, a mis alumnos les cuento mucho del máster, vemos videos y también sirve para que vean que ya no es como antes, ¿no? Que tal vez veíamos un video, cuando yo era estudiante en la biblioteca, pues estaban las antiguas cintas y había un concierto de David Russell y era como que a ese maestro nunca lo vas a conocer, ¿no? O sea, lo vas a ver en cinta, algo así. Claro. Y, y ahora y a través del máster ven que es posible, ¿no? Y que no es una simple clase, es convivir con ellos, eh, charlar con ellos, o sea, es una convivencia, cenar con ellos, estudiar, aprender con ellos y darnos cuenta que uno, desde el nivel en el que está, ya sea técnico, interpretativo y en la línea que vaya, esto nos abre la mente, ¿no? Y no solamente en en la cuestión interpretativa. En mi caso me sirvió muchísimo el curso de marketing musical que llevamos con José de Eusebio, ¿no? Que bueno, nos decía las cosas de frente, ¿no? Cómo tiene que ser una foto artística, una hoja artística, cómo presentarse, cómo comportarse ante una orquesta, el solista. Realmente eso no se nos enseña en un conservatorio. Y son Claro. temas que yo se los he comentado mucho a mis alumnos y eso llama la atención de un curso tan completo. En mi tiempo no hubo guitarra flamenca, por ejemplo. Ahora sé que también ya tienen el curso de guitarra flamenca. O sea, el máster ha ido creciendo muchísimo. Sí, y además es lo que dices, una de las grandes diferencias, entre otras, con los cursos que se puedan organizar o asistir durante una semana o 2 semanas, es la convivencia que intentamos desarrollar aquí en Alicante entre los estudiantes y el profesor. En ese sentido, como tú sabes, hay una relación muy estrecha porque las clases y el aprendizaje no acaba en las clases, sino que después yo creo que también se aprende mucho hablando y tratando a las personas que uno admira y, bueno, de eso se trata al final, ¿no? De ayudar y de ofrecer apoyos a todas las personas que vengan por aquí. Sí, se aprende mucho de todo, ¿no? Recuerdo eh, en un momento cuando llevamos el curso con Pepe Romero y escuchar las historias de él con Rodrigo, con Torroba, con Federico Moreno Torroba, o sea, estamos con alguien que ha convivido con ellos, o sea, nos habla de Moreno Torroba como, bueno, me fui a verlo a su casa y conversé con él, ¿no? Oh, Era increíble, claro. ¿no? Sí, A sí, mí él es una leyenda. me costó asimilar eso, pero es interesante. Y ahora, con tanta información que hay, ya no es tan lejano para algún guitarrista, ¿no? Ya ven que esto es más cerca, que pueden tomarlo y aprender muchísimo. Entonces, yo creo que ahí radica, ¿no? La, el gran potencial del máster de Alicante, la ciudad, el clima, eh,
las clases, creo que Todo ayuda. todo se presta ahí, ¿no? Personalmente a mí la ciudad me encantó mucho. Eh, no, yo quedé maravillado con el curso, como creo que como todos mis compañeros. Así Sí, que el máster va a ir a más, estoy seguro que sí. Y nada, esperar que el próximo congreso nos juntemos más. Yo ojalá. extraño muchísimo hasta la comida de Alicante, ¿no? La Plaza de Toros también, Ya preciosa. me acuerdo, ya me acuerdo. Que fuimos. Eh, sí, muy, muy bonito. Maestro, una vez usted ya visitó el Perú, si no me equivoco, en el Festival del Himna, hace algunos años. Hace bastante tiempo, sí, no me acuerdo el año, Sí. pero Sí, sí. bueno, yo trabajé unos años ahí en el festival y bueno, usted fue unos años antes. Bueno, sería genial en algún momento volver a tenerlo por acá. Esperemos que sí. Me encantaría. Escuchar un poco y aprender mucho, ¿no? De usted realmente se aprende bastante y es una experiencia única también. Recuerdo mis cursos de música de cámara que usted los dicta, ¿no? Que también es parte del máster, dar conciertos de música de cámara, tocar en la titulación, ¿no? Recuerdo mi concierto de titulación que compartí cartel con Q Hip Hop y yo estaba, pero era un honor, pero también era mucha presión. Pero bueno, todo fue muy bien. Y volver a tocar en ese escenario, recuerdo con el proyecto de música peruana que llevé y contar con la presencia suya, con la presencia de Malena, todo realmente se presta muy bien. Pero bueno, Maestro, agradecerle realmente por su tiempo, por su atención, por todo lo que hemos hablado ahora, que sé que va a enriquecer mucho a los guitarristas que están viendo estas transmisiones. Y bueno, esperar que pronto esta situación mejore y que tal vez la próxima transmisión sea ya desde Alicante, los dos en el Congreso. Bueno, siempre es un placer volver a verte y me ha encantado estar contigo, hablar de guitarra y ya sabes, Alicante es una ciudad muy acogedora para todas las personas que estén interesadas en venir por aquí. Sí, 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 eso sí, y siempre lo digo y lo recomiendo, así que sé que va a tener muchos guitarristas por allí. Maestro, pronto ojalá podamos tener otra charla sobre algún otro tema y va a ser un gusto tenerlo nuevamente. Qué gusto de verlo, muchísimas gracias. Saludos a Malena también, le mando un abrazo grande. Se lo diré de tu parte. Muchas gracias a ti, Abel. Maestro, muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta otra oportunidad. Igualmente.